Bienvenidos a este canal dedicado al culto de la Santa Muerte. En esta ocasión hablaremos sobre el vaso del agua en el altar de la Santa Muerte. ¿Para qué sirve? ¿Por qué se pone? ¿Cada cuándo cambiarla? ¿Y qué hacer con el agua cuando se cambia? Así que comencemos. Para empezar, hablemos un poco de lo que simboliza el agua. Uno de los significados del agua es la renovación y la purificación. En muchas religiones, el agua se utiliza para rituales de limpiezas espirituales. Además, se cree que el agua sirve para conectar con la divinidad. Por esta razón, el agua sirve tanto como ofrenda y como una manera simbólica de renovar nuestra conexión con la Santa Muerte. Por ello se sugiere que el cambio del agua sea constante como un símbolo de esta renovación. Además de que el agua limpia las malas energías que nos pueden afectar espiritual y físicamente. El agua también tiene un significado de transformación. El agua se asocia con el concepto del cambio, la transformación en el plano espiritual. Representa también la capacidad de evolucionar, así como superar obstáculos, problemas y dificultades. Este significado del agua es muy parecido al que tiene la carta de la muerte en el tarot. Por otra parte, el agua también es considerada como un espejo que refleja la realidad espiritual y la vida interior del devoto, por lo que cuando el agua se ensucia o enturbia, es un llamado de atención para ver qué está ocurriendo en el interior del devoto, tanto física como espiritual como mentalmente. Ahora bien, veamos qué dice la Biblia de la Santa Muerte sobre poner un vaso de agua en el altar de la Santa Muerte. De acuerdo con la Biblia de la Santa Muerte, el agua simboliza a la vida, la fertilidad, la pureza. Además, señala que el agua nunca debe faltar en el altar, ya que ayuda a canalizar la energía que sentimos. La Biblia de la Santa Muerte recomienda que el agua que se sirva en el altar siempre debe estar limpia, por supuesto. Además, esta podría ser de la llave o agua purificada. El agua se debe servir en un vaso o en una copa de vidrio, que por supuesto deben estar limpios. Y nunca se deben usar vasos de unicel o vasos desechables. También recomienda que el vaso o copa de vidrio no se llene hasta el borde. Se recomienda que se deje un espacio para la evaporación. Sobre la interpretación del agua, la Biblia de la Santa Muerte dice que si al día siguiente de poner el agua esta amanece con burbujas pequeñas, significa que habrá tranquilidad económica o que los proyectos se realizarán sin contratiempos y sin ningún problema. Pero si el agua amanece tal y como se puso, limpia y clara, significa que en el lugar o en el negocio o en el lugar en el que tienes tu altar hay buena energía. Además de que esto indica que la Santa te concederá los favores que solicitaste. Sin embargo, la Biblia de la Santa Muerte advierte que si el agua amanece sucia o turbia, significarán problemas familiares, económicos, de salud y de diversa índole. Si esto sucede, la Biblia de la Santa Muerte recomienda cambiar el agua inmediatamente, ya que el agua sucia influirá en el flujo de las energías. Además, recomienda que se realice una limpia al altar y una limpia personal. Pero además de lo que menciona la Biblia de la Santa Muerte, dentro del culto de la Santa Muerte se tienen varias creencias en torno al agua en el altar que veremos a continuación. Como ya mencionamos, el agua se utiliza como ofrenda. Dentro del culto de la Santa Muerte se tiene la creencia de poner el vaso del agua en el altar para que la Santa Muerte absorba la energía del agua. Es decir, se pone como una fuente de energía para la Santa Muerte, proporcionándole la fuerza necesaria para ayudar a sus devotos y para realizar esa tarea de la cual nunca descansa. Muchas personas también utilizan el vaso de agua para hacer preguntas a la Santa Muerte, similar a lo que se hace con el cigarro. Además, también utilizan el vaso de agua para preguntarle a la Santa Muerte si les permite hacer algún trabajo o ritual con ella. Ahora veamos un poco más del significado del agua cuando le salen burbujas o cuando se ensucia. Significado del agua cuando se ensucia. Si el agua de tu altar amanece sucia, esto estaría hablando de energías negativas. El agua sucia podría indicar la presencia de energías negativas. También podría indicar falta de armonía o de equilibrio en la vida de la persona que tiene el altar. Podría ser una señal para que el devoto preste más atención a su vida espiritual, es decir, el agua sería un reflejo de las dudas, falta de fe,
o hasta un reflejo de las tristezas, preocupaciones, miedos, incertidumbres que el devoto tiene en la vida diaria. El agua sucia en el altar también podría ser una advertencia. Cuando el agua aparece sucia en el altar, podría interpretarse como una advertencia o presagio de eventos negativos por venir. Podría ser una señal, una alerta para empezar a tomar mejores decisiones, para reflexionar antes de hacer o de hacer algo. El agua sucia en el altar de la Santa Muerte también podría significar que tienes descuidado el altar, que te has alejado de la Santa, que has guardado muchas dudas y miedos en tu corazón en cuanto a tu fe con la Santa Muerte, por lo que es un llamado para renovar la devoción y la fe a la Santa Muerte. Como vemos, son diversos los significados que el agua sucia puede tener. Por eso es importante que cada devoto analice lo que pasa en su vida y en su interior para obtener el significado específico a su caso. Y ahora veamos qué pasa cuando salen burbujas en el agua del altar. El agua con burbujas puede interpretarse como un signo de energías positivas. Las burbujas pueden simbolizar una actividad espiritual fuerte en tu altar. Esto indicaría una presencia fuerte de la Santa Muerte en tu altar. Algunas personas interpretan estas burbujas como una señal de que la Santa Muerte está activa y presente y lista para escuchar tus peticiones. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el agua del altar se consume? En el culto de la Santa existe la creencia de que cuando el agua del altar se consume, significa una señal de que la Santa Muerte ha aceptado tu ofrenda, y si realizaste alguna petición, significaría que se realizará en un corto periodo de tiempo. Como devotos de la Santa Muerte es importante que estemos al pendiente de las señales que la Santa Muerte nos da a través del altar y en este caso del agua, ya que las interpretaciones, como vimos, pueden variar según la perspectiva de la persona que tiene el altar. Recomendaciones sobre el vaso del agua en el altar de la Santa Muerte. Como bien vimos, la Biblia de la Santa Muerte recomienda cambiar el agua por lo menos cada 15 días. Si el agua amanece sucia, por supuesto se debe de cambiar al instante, no importa los días que tenga. Otras personas recomiendan cambiarla cada semana o incluso cada día o cada 24 horas. Por supuesto, se recomienda que el agua del altar no se beba. Si el agua está limpia o tiene burbujas cuando la vas a cambiar, se recomienda que ésta se eche en una maceta, en una jardinera, al pie de un árbol, en la entrada de tu casa, pero nunca debe echarse al lavabo, al lavamanos y mucho menos al retrete, ya que estarías desechando las buenas energías de esa agua. En cambio, si el agua está sucia, esta deberá desecharse de inmediato. En caso de que el agua esté sucia, el vaso o copa deberán lavarse normalmente. Posteriormente, deberá ser limpiado con incienso y después de esto, volverlo a llenar con agua y ponerlo en el altar. Como ya vimos, la Biblia de la Santa Muerte recomienda no llenar el vaso con agua hasta el tope, sino dejar 1 o 2 dedos. Sin embargo, también hay personas que dicen que el vaso del agua se debe llenar solamente hasta 3/4. Esto haciendo referencia a que se llena 3/4 por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Obviamente, esto se recomienda solamente a personas que son católicas. Además, se recomienda que cuando se vaya a poner un vaso o copa de vidrio por primera vez, se debe lavar normalmente. Posteriormente, se debe limpiar con ruda o con agua de la Santa Muerte. Después, con incienso, finalmente llenarlo y colocarlo en el altar. Gracias por haber visto este video. Deja tus preguntas en comentarios y que la Santa Muerte llene tu vida de bendiciones.